La lluvia en la ciudad no limpió nada, solo aclaró la suciedad. Cubrió las ventanas de la camioneta Ford Econoline de 1998 con una capa gris, difuminando el mundo exterior en una acuarela de letreros de neón y miseria. Dentro, el aire estaba blanco por el frío de nuestro aliento. Lena se frotó las manos. La fricción producía un sonido seco y áspero en el silencio. Miró el bulto de mantas en la parte trasera de la furgoneta. Un mechón de pelo rubio sobresalía. Mía. Su hermanita dormía, respirando con dificultad, con un estertor en el pecho que había ido empeorando durante 3 días. Solo un poco más, bicho, susurró Lena, quitándose su propio abrigo para colocarlo sobre la pila. Se revisó los bolsillos. Un sobre arrugado. Dentro había $212. Era todo. Era el fondo para reparar frenos, el fondo de comida de emergencia, el fondo para quizás podamos conseguir un motel por 2 noches. Pero 2 noches en un motel no arreglarían el agujero en el suelo de la furgoneta. No curarían la tos de Mía. Era como una curita en un agujero de bala. Lena necesitaba un milagro. O, en su defecto, necesitaba algo que pudiera vender. Salió de la camioneta, con el viento frío golpeándole la cara como una toalla mojada. Cerró la puerta con llave, aunque la cerradura era caprichosa, y caminó hacia la cerca de alambre de U Storit, un extenso complejo de puertas metálicas anaranjadas que parecían costras de óxido en el paisaje. Una multitud se había reunido en la puerta principal. Los clientes habituales de la subasta. Eran una raza específica de depredadores. Hombres con gruesas chaquetas Carhartt y linternas colgando del cinturón como si fueran armas. Mujeres con portapapeles y una mirada aguda capaz de evaluar una tostadora a 15 metros de distancia. Y luego estaba Silas Kincaid. Estaba de pie en el centro, un hombre que ocupaba demasiado espacio. Vestía una gabardina de cuero que olía a puros y arrogancia. Regentaba una casa de empeños en el centro y se había forjado una carrera comprando barato y vendiendo caro, generalmente a costa de la tragedia de alguien. Lena se bajó el gorro y se quedó atrás. Se sintió pequeña. Se sintió invisible. Bien, buitres, escuchen, gritó el subastador, un hombre llamado Earl que parecía hecho carne seca, por encima del viento. Tenemos 6 unidades hoy. Apostamos a la cabeza del barril. Ya saben las reglas. Miran desde el umbral. No tocan. Compran la cerradura y se quedan con todo. El grupo se dirigió a la primera unidad. Se vendía por $600, llena de herramientas eléctricas. Lena no pujó. No podía permitirse el precio inicial. La segunda unidad eran muebles. $400. Demasiado alto. Cuando llegaron a la unidad 404, las manos de Lena estaban entumecidas y su esperanza se estaba desvaneciendo como las suelas de sus botas. La unidad 404 se encontraba al final de un pasillo largo y oscuro donde la lluvia se filtraba por el techo corrugado. La puerta estaba abollada. La cerradura estaba cubierta de una capa de polvo, tan espesa que parecía pelo. Esta ha estado sellada desde... Demonios, los registros dicen que desde 1988, gruñó Earl. Tomó unas cizallas para abrir la cerradura, quebrar. Subió la puerta. El metal chirrió, un chillido agudo de óxido contra óxido. Se levantó una nube de polvo que olía a moho, a papel viejo y a algo más, algo tenue y dulce, como lavanda seca. Los clientes habituales se inclinaron y sus linternas cortaron la penumbra. Basura, escupió Kincaid inmediatamente. La unidad estaba abarrotada hasta el techo, pero no con televisores de pantalla plana ni herramientas. Estaba llena de cajas que se derrumbaban por su propio peso. Madera vieja, cristales con formas extrañas, cortinas de terciopelo pesado carcomidas por las polillas. En el centro, cubierta por una lona que parecía un sudario, había una figura enorme e imponente. Parece un nido de acaparadores, murmuró una mujer. Solo papel y podredumbre.
Oigo $50, preguntó Earl, con tono aburrido. Silencio. ¿20? Anda, tiene que haber leña ahí. Kincaid se rió. No te pagaría ni por llevártelo, Earl. Lena miró la unidad. Vio la podredumbre. Vio la humedad. Pero también vio la silueta bajo la lona. No era una pila de cajas. Tenía patas. Era un mueble. Un mueble de madera maciza. Y vio algo más. En un estante cerca del frente, cubierta de polvo, había una gruesa manta de lana. Mia necesitaba una manta. $10, dijo Lena. Su voz se quebró, seca y débil. Las cabezas se giraron. Kincaid le devolvió la mirada, entrecerrando los ojos al observar sus botas gastadas y los parches de sus vaqueros. Sonrió con suficiencia. $10 de la rata callejera, gritó Earl. Oigo 20. Déjala, se burló Kincaid. Puede dormir con ella. Probablemente sea una mejora. La risa recorrió al grupo. Le quemó las mejillas a Lena, ardiente y aguda. $10 a la una, dijo Earl, apresurándose para resguardarse del frío. 2. Se lo vendo a la chica del gorro. Lena dio un paso al frente y le entregó un billete arrugado de $10. Le quedaban $202. Limpialo antes del domingo o le pongo un candado, advirtió Earl, entregándole un recibo. La multitud se dirigió a la unidad 405, dejando a Lena sola en el pasillo oscuro. Se paró frente a su compra. Una tumba de 3x3, la vida olvidada de alguien. Había comprado basura. Ella lo sabía. Kincaid lo sabía. Pero cuando cruzó el umbral, el olor la golpeó con más fuerza. No era solo lavanda. Era jazmín, sándalo, rosa. Una sinfonía de aromas atrapados en el aire estancado durante décadas. Olía como un jardín enterrado bajo una biblioteca. De acuerdo, susurró Lena. De acuerdo. Busquemos algo para vender. Extendió la mano hacia la primera caja. El cartón se desintegró en sus manos, derramando su contenido sobre el hormigón. No era basura. Desparramados por el suelo sucio había cientos de tapones de cristal. Tapones de cristal. Algunos con forma de flores, otros de lágrimas, otros de coronas. Captaban la tenue luz del pasillo, brillando como diamantes en el polvo. Lena cogió uno. Era pesado. De cristal de plomo. Miró más profundamente en la penumbra. Esto no era un nido de acaparadores. Era un laboratorio. El órgano de los recuerdos. Lena trabajó durante horas, impulsada por la adrenalina y el miedo a haber cometido un terrible error. Condujo la furgoneta marcha atrás hasta el muelle de carga, corriendo de un lado a otro para ver cómo estaba Mia, que aún dormía el sueño profundo y exhausto de los enfermos. La unidad era un rompecabezas. La fachada estaba bloqueada por paredes de cartón podrido, pero a medida que Lena las despejaba, apilando la madera recuperable a un lado para encender el fuego, la estructura de la habitación se reveló. Fue un caos organizado. Los estantes cubrían las paredes, hundiéndose bajo el peso de los libros, la química de los aceites volátiles, botánica de Oriente, la historia de Grace, libros que parecían pesados y caros, encuadernados en cuero que se estaba agrietando pero que estaba intacto. Pero la pieza central era el objeto debajo de la lona. Lena apartó la lona polvorienta. Las motas de polvo danzaban en el haz de luz de su linterna. Ella jadeó. Era un escritorio. Pero no solo un escritorio. Era una enorme estructura semicircular de caoba oscura y pulida. Se elevaba en gradas, como las gradas de un pequeño anfiteatro. Y en cada grada, encajadas en pequeñas ranuras forradas de terciopelo, había botellas. Cientos de ellos. Algunos eran diminutos, no más grandes que un dedal. Otros eran grandes boticarios con tapones de vidrio esmerilado. Estaban etiquetados con una caligrafía elegante y arácnida sobre cinta amarillenta. Bergamota, 1934. Ámbar gris, grado oro. Algalia,
Rosa búlgara. Es un órgano, susurró Lena. Recordó haber leído sobre ellos en la escuela de arte, antes de que se acabara el dinero de la matrícula. Los perfumistas llamaban órganos a sus estaciones de trabajo porque componían aromas como música. Se sentó en el taburete del centro. Crujió. Por un instante, se sintió como un piloto en una cabina de cristal y olor. Ella extendió la mano y cogió una pequeña botella azul. Jazmín de noche floreciente, El Cairo. Giró el tapón. Estaba atascado por el tiempo. Lo calentó en la mano, girándolo suavemente hasta que, estallido. El aroma que emanaba era tan puro, tan intenso, que la mareaba. No olía a los aerosoles químicos baratos de la farmacia. Olía a aire húmedo, a ríos oscuros y a flores blancas abriéndose bajo la luna. Olía a un recuerdo que nunca había tenido. ¿Quién eras tú? Lena preguntó al silencio. Ella comenzó a buscar en los cajones del escritorio. En el cajón superior se guardaban herramientas, pipetas de vidrio, balanzas de latón y tiras secantes que se habían vuelto marrones. El cajón central contenía correspondencia. Cartas de París, Londres, Viena. Todas dirigidas a una tal Madame Isolda. Señora, una carta leída, fechada en 1946. La reina está disgustada con el sustituto sintético. Exige la fórmula original. Sabemos que tienes la reserva. Dime el precio. Lena frunció el ceño. Dejó la carta. El cajón inferior estaba cerrado con llave. Ella movió el mango. Era de roble macizo, hinchado por la humedad. Mía necesita medicinas, se recordó Lena. Necesito encontrar algo que empeñar. Los tapones de cristal estaban bien. Quizás $20 en una tienda vintage. Los libros podrían valer algo. Pero este escritorio era una obra maestra. Si pudiera sacarlo, limpiarlo. Pero pesaba 500 kilos. Volvió a mirar el cajón cerrado. Si había algo valioso, joyas, dinero, plata, estaría allí. Sacó un destornillador oxidado del bolsillo, la llave de su furgoneta, y lo metió en el hueco. No quería romper la madera, pero estaba desesperada. Golpeó la punta del destornillador con el tacón de la bota. Grieta. La madera que rodeaba la cerradura se astilló. El cajón se abrió con un silbido de fricción seca. Estaba vacío. A Lena se le encogió el corazón. Miró fijamente el espacio de madera poco profundo. Solo polvo y algunas cáscaras secas de escarabajo. No, gimió. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Había gastado $10. Había perdido horas. Ella cerró el cajón de golpe con frustración. Golpe seco. El sonido no estaba bien. Era demasiado pesado. Demasiado sólido. Lena abrió el cajón de nuevo. Golpeó el fondo. Golpe sordo. No era una sola lámina de madera. Era una caja. Un doble fondo. Se le aceleró el pulso. Palpó los bordes, hundiendo las uñas en la costura. Había un pequeño pestillo oculto bajo el borde del cajón. Lo presionó. El fondo del cajón apareció. Oculto en el espacio inferior, envuelto en hule, había un libro. Un pesado libro de contabilidad negro con esquinas plateadas. Y junto a él, sobre un lecho de terciopelo negro, había un frasco de cristal. No era como las otras botellas. Esta tenía forma de lágrima. El vidrio estaba grabado con pan de oro. El tapón estaba sellado con cera roja gruesa, estampada con un escudo que Lena no reconoció. Una etiqueta atada al cuello decía, Eternidad. 1948. Lena lo recogió. Pesaba. Mucho más de lo que debería pesar un líquido. Lo agitó suavemente. El líquido dentro era espeso, de color ámbar oscuro, y se movía como la miel. Pero algo vibró. Un líquido suave y opaco tintinar desde el interior del cristal. Oye, rata callejera. La voz resonó desde el pasillo, rompiendo el momento. Lena dio un salto,
metiendo la botella y el libro de contabilidad en el enorme bolsillo de su abrigo. Se dio la vuelta. Silas Kincaid estaba de pie en la puerta de la unidad, su silueta bloqueando la tenue luz. Fumaba un puro, y la ceniza caía sobre el suelo limpio. No la miraba a ella. Estaba mirando el perfumero. Vaya, vaya, dijo Kincaid entrando. Sus botas crujieron contra el cristal que Lena aún no había barrido. Earl dijo que encontraste unos muebles. No dijo que encontraste una pieza de museo. Es mío, dijo Lena, interponiéndose entre él y el escritorio. Tengo el recibo. Claro que sí, dijo Kincaid, acercándose. Extendió la mano y tocó uno de los frascos de vidrio. Pero aquí está el asunto, cariño. Esta unidad tiene impuestos atrasados. Un asunto legal complicado. Él podría haberse equivocado al vendérsela a una menor. Tengo 20 años, espetó Lena. Y compré el gravamen. Eso liquida la deuda. Conozco las leyes. Kincaid rió entre dientes. Era un sonido oscuro y húmedo. Chica lista. Demasiado lista para vivir en una furgoneta. Miró a su alrededor, con ojos calculadores. No sabía qué eran las botellas, pero conocía la caoba. Conocía el cristal antiguo. Olía a dinero. Te diré algo, dijo Kincaid, sacando un fajo de billetes del bolsillo. Me siento generoso. Te doy $200. Tú te vas. Yo me encargo de la limpieza. Puedes comprarle a tu hermana lo que necesite. Él sabía sobre Mía. Había estado observando. Sal, dijo Lena, mientras agarraba con la mano la pesada botella de cristal que llevaba en el bolsillo. La sonrisa de Kincaid se desvaneció. Entró en su espacio personal, oliendo a tabaco y a amenaza. Estás sentada sobre algo que no entiendes, chica. No puedes mover esto. No puedes venderlo. No tienes los contactos. Simplemente lo vas a romper. Él se inclinó y le susurró al oído. Y si lo rompes, no vale nada. Aléjate mientras aún tengas dientes. Se dio la vuelta y salió, deteniéndose en la puerta. Vuelvo por la mañana. Piensa en la oferta. El precio baja mañana. Él se fue. Lena permaneció en silencio, temblando. Tocó la botella en su bolsillo. Tocó el libro de contabilidad. Tenía razón. No podía mover el escritorio. No sola. Y no podía venderlo antes de que él regresara. Pero ella tenía algo que él no veía. Sacó el libro de contabilidad y abrió la primera página. Propiedad de Madame Isolde de Vance. Perfumista de la corte. Advertencia. Las fórmulas aquí presentadas no son para principiantes. Algunas traen vida. Otras traen locura. Lena miró el oscuro pasillo por donde Kincaid había desaparecido. No necesito contactos, susurró. Tengo la receta. La alquimia de la supervivencia. La temperatura bajó a medida que el sol desaparecía detrás del horizonte de Seattle, convirtiendo la lluvia de una llovizna en una cortina helada. Lena estaba sentada al volante de la furgoneta, con el motor al ralentí entrecortado. Miraba por el retrovisor. La camioneta de Kincaid estaba estacionada al otro lado de la calle, con las luces apagadas, como un tiburón oscuro acechando en el agua. No se iría hasta la mañana siguiente. Esperaba a que se durmiera o a que cometiera un error. En la parte de atrás, Mía tosió, un sonido húmedo y estrepitoso que le revolvió el estómago a Lena. Se arrastró hacia atrás y palpó la frente de Mía. Ardía. «Lena», susurró Mía con los ojos vidriosos. «Tengo frío». «Lo sé, bicho. Lo sé». La calefacción de la furgoneta estaba rota. Las paredes metálicas solo conducían el aire gélido del exterior. No podían quedarse allí esa noche. Si la fiebre subía, Mía necesitaba calor, y lo necesitaba ya. Lena miró el recibo que tenía en la mano. Unidad 404. Estaba cerrado, de hormigón, y había visto una manta gruesa de lana en el estante. «Nos mudamos», dijo Lena, envolviendo a Mía en el fino edredón que compartían.
Nos vamos al castillo. El castillo, murmuró Mia. Sí, la habitación mágica que encontré. Lena cargó a su hermana bajo la lluvia, deslizándose por la puerta lateral que había dejado abierta antes. Se agachó en el pasillo. El silencio del almacén se tragó el sonido de la tormenta. Dentro de la unidad 404, hizo un espacio en el suelo. Extendió la gruesa manta de lana que había comprado por $10. Era gruesa, de uso militar, y olía a cedro. Arropa a Mia, construyendo un nido entre las cajas de libros raros y frascos de vidrio. Descansa ahora, susurró Lena. Encendió su linterna de camping. La batería estaba baja y proyectaba una tenue luz amarilla parpadeante sobre el órgano del perfumista. Lena se sentó en el taburete, la pesada botella de cristal de eternidad sentado frente a ella como un ídolo. Volvió a abrir el libro negro. Le temblaban las manos, no solo de frío, sino de la adrenalina de ser perseguida. Se giró hacia la entrada marcada 1948. Las fronteras están cerrando. La familia no puede cruzar con sus bienes. Están registrando a todos. Confiscan joyas. Decomisan oro. Pero no revisan los neceseres. No revisan el olor. El dedo de Lena trazó la tinta. He disuelto las piedras en la suspensión. El ámbar gris es lo suficientemente grueso como para contenerlas. 20 quilates de blanco Romanov. Suspendido en el corazón de la eternidad. Si estás leyendo esto, no llegué a Nueva York. La botella es el banco. No la vendas por el aroma. Rompe el cristal para construir la vida. Lena dejó de respirar. Cogió la botella. La levantó a la luz de la linterna. El líquido oscuro y ámbar era demasiado espeso para ver a través de él, pero al inclinarla, vio las sombras. Formas pesadas e irregulares que se movían lentamente en el líquido. Diamantes. No llevaba perfume. Llevaba un tesoro. Sacado de contrabando de la Europa de la posguerra y perdido en un almacén de Seattle durante 70 años. Esto no solo fue suficiente para arreglar la camioneta. Fue suficiente para comprar una casa, un hospital, una vida. Pero Kincaid estaba afuera. Y Kincaid no era de los que se atenían a la regla de quien lo encuentra, se lo queda. Si supiera que había allí, o incluso si sospechara que el escritorio era valioso, rompería esa puerta de hojalata como si fuera papel de seda. Lena miró la puerta. Era una lámina metálica enrollable y endeble. La cerradura que había comprado era barata. Ella miró el escritorio. El órgano. Si quería sobrevivir a la noche, necesitaba un arma. Tenía un destornillador y un cúter. Kincaid tenía tamaño, fuerza y probablemente un arma. Ella miró las filas de botellas. La química de los aceites volátiles. Lena volvió a abrir el libro de contabilidad, hojeándolo hasta el final. Madame Isolde no solo había creado perfumes para la realeza, también había creado mezclas defensivas para viajes. Fórmula 88, la niebla cegadora. Alta concentración de amoníaco, pimienta de cayena pulverizada y etanol. Advertencia, no inhalar. Lena revisó los estantes. No tenía pimienta de cayena. No tenía amoníaco. Pero ella tenía alcohol. Encontró un frasco grande de vidrio en el estante inferior etiquetado alcohol SD40B, 190 grados. Era alcohol de perfumería, altamente inflamable. Y encontró algo más. Una pequeña botella marrón anodina etiquetada civeta, concentrado absoluto. Lena conocía la civeta. En pequeñas cantidades, le daba al perfume un aroma almizclado, una calidez. En concentración pura, olía a muerte concentrada, fecal, penetrante, y provocaba un reflejo nauseoso involuntario capaz de hacer caer de rodillas a un hombre adulto. Agarró el alcohol. Agarró la civeta. Agarró un puñado de pesados tapones de cristal. ¿Quieres la unidad, Kincaid? Susurró con la mirada fija. Ven a buscarla. Ella empezó a mezclar. Vertió el alcohol en un vaso de boca ancha. Añadió el civet.
Añadió una botella de cristales de mentol. Encontró en el cajón superior cosas que quemarían los ojos como hielo y fuego. Creó un perímetro. Arrastró las pesadas cajas de libros frente a la puerta, creando una barricada. Colocó el vaso en un estante alto, en precario equilibrio. Mia se movió mientras dormía, tosiendo. «Mami. Estoy aquí, Mia», dijo Lena, acariciándole el pelo. «Estoy aquí mismo». Un fuerte sonido se hizo eco desde el pasillo. El sonido de unos cortadores de pernos al romper una cerradura. Pero no su cerradura. La de la puerta principal de afuera. Kincaid no esperaba la mañana. Estaba llegando. El asedio de la unidad 404. El pasillo frente a la unidad 404 estaba completamente oscuro. Las luces del sensor de movimiento parpadearon una vez y luego se apagaron. Kincaid había cortado la electricidad. Lena mató la linterna. «Mia», susurró, sacudiendo suavemente a su hermana. «Necesito que despiertes. Necesito que te metas debajo del escritorio. Ahora mismo». Mia, aturdida y con fiebre, no discutió. Se metió en el hueco del enorme órgano de caoba. Lena corrió una pesada cortina de terciopelo, parte de los escombros del aparato, sobre la abertura, ocultándola. «Calla», susurró Lena. «Pase lo que pase, calla». Ella se puso de pie. Sostenía el destornillador en una mano y un encendedor en la otra. Se oían pasos pesados sobre el hormigón del exterior. Lentos. Deliberados. «Sé que estás ahí, Lena», resonó la voz de Kincaid. Sonaba diferente en la oscuridad, menos como un hombre de negocios, más como un depredador. «Te vi entrar con el niño. Estás invadiendo la propiedad». «Yo alquilé la unidad», gritó Lena. «Tú eres el que está allanando el camino». «Soy el primo del casero», mintió Kincaid con naturalidad. «Me pidió que investigara una brecha de seguridad. Podemos hacerlo fácil. Abres la puerta, me das el escritorio y me olvido de que te vi en cuclillas. Incluso te doy esos $200. Irse. Como quieras». La puerta de metal vibró cuando Kincaid la pateó. El pestillo aguantó. Pero la puerta era de aluminio. Se dobló hacia adentro. Le dio otra patada. ¡Bum! La pista chirrió. La parte inferior de la puerta se dobló, dejando un hueco de 15 centímetros. Un haz de luz de linterna atravesó el suelo. «Te estás equivocando, muchacha», gruñó Kincaid. «No quiero hacerte daño. Pero quiero ese inventario». Se agarró a la base de la puerta con las manos enguantadas y tiró. El metal barato crujió y empezó a deslizarse hacia arriba. Lena se encontraba a 3 metros de distancia, detrás de su barricada de cajas de libros. Cuando la puerta se elevó hasta la cintura, Kincaid se agachó. No estaba solo. Otro hombre, más joven y corpulento, lo siguió. «Toma el escritorio», le ordenó Kincaid al matón. «Yo me encargo del mocoso». Kincaid iluminó a Lena con su linterna. Ella se protegió los ojos. «¿Dónde está?», preguntó Kincaid. «La botella que te guardaste en el bolsillo». Vi el destello. «Es solo vidrio», dijo Lena con voz temblorosa pero con postura amplia. «Es de cristal», corrigió Kincaid. «Y apuesto a que está lleno de algo caro. Pásalo». Él dio un paso hacia ella, pateando una caja de libros que estaba en su camino. Lena esperó. Estaba a 1,5 metros. «A 1 metro. Ahora», gritó. Ella arrojó el encendedor. Pero no se lo tiró a él. Lo tiró al reguero de alcohol que había vertido en el suelo frente a la barricada. Zumbido. Un muro de llamas azules estalló entre ellos. Kincaid se tambaleó hacia atrás, maldiciendo. «Perra loca. Vas a quemarlo todo». «Sal de aquí», gritó Lena. El fuego no fue lo suficientemente grande como para quemar el edificio de hormigón, pero era intenso y brillante. Los obligó a retroceder hacia la puerta. «Saca el extintor del camión», gritó Kincaid al matón. El matón se giró para correr, pero en su prisa,
chocó contra el estante alto cerca de la puerta. El vaso que Lena tenía allí equilibrado se volcó. Se estrelló contra el suelo, rompiéndose. La mezcla de alcohol de 190 grados, civet concentrado y cristales de mentol impactó contra el hormigón. El alcohol se vaporizó instantáneamente con el calor del incendio. El olor los golpeó como un martillo físico. Era indescriptible. Un hedor tan repugnante, tan primario y tan químicamente penetrante que paralizaba los pulmones. El matón se atragantó, doblándose por la cintura, agarrándose los ojos mientras el vapor del mentol le quemaba las córneas. Vomitó al instante. Kincaid tosió, tapándose la boca con la manga y con los ojos llorosos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es la locura, gritó Lena, subiéndose la camisa por encima de la nariz. Había remojado previamente el cuello en agua de rosas para disimularlo. Sacó de su bolsillo los pesados tapones de cristal, aquellos que estaban hechos de vidrio de plomo sólido. Lanzó uno. Le dio a Kincaid en el hombro. Él gritó. Lanzó otra. Se estrelló contra la linterna que tenía en la mano, rompiendo la lente. La luz se apagó. Ahora, la única luz eran las moribundas llamas azules en el suelo. Kincaid estaba ciego, ahogándose con el hedor a almizcle y mentol concentrados, y recibiendo piedras. No puedo respirar, jadeó el matón, arrastrándose hacia la puerta. Me voy. Me voy. Kincaid se tambaleó, intentando encontrar la salida. Estás muerta, Lena. ¿Me oyes? Te escucho, gritó Lena. Y la policía también. Ella no había llamado a la policía, no tenía teléfono, pero Kincaid no lo sabía. Ella agarró la pesada barra de hierro del riel de la puerta, que se había roto, y la golpeó contra la pared de metal. Sonido. 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 Por aquí, agentes, gritó al pasillo vacío. Están aquí. Fue un farol desesperado y teatral. Pero Kincaid, cegado, asfixiado y desorientado, no se quedó para comprobar sus fuentes. Oyó las sirenas, que en realidad eran el viento silbando a través de la puerta rota, con un sonido inquietante en el túnel, y entró en pánico. Se metió debajo de la puerta tosiendo violentamente. «Vamos, vamos», le gritó Kincaid a su hombre. Lena oyó sus pasos corriendo por el pasillo de cemento, seguidos por el rugido del motor de un camión que salía del estacionamiento. Ella permaneció allí parada en la oscuridad parpadeante, con el olor a civeta y humo hiriéndole los ojos. Ella esperó 1 minuto. 2. El silencio volvió. Corrió hacia la puerta y la cerró de golpe, metiendo la barra de hierro en el riel para bloquearla desde dentro. Tosió, agitando la mano para aclarar el aire. Corrió al escritorio y descorrió la cortina. Mia estaba acurrucada allí, con los ojos muy abiertos, sosteniendo la botella de cristal de eternidad como un osito de peluche. «Ganaste», susurró Mia. Lena se deslizó hasta el suelo, invadida por el cansancio. Miró el hollín, los cristales rotos y la botella en las manos de su hermana. «Sí, bicho», dijo Lena con voz ronca. «Creo que ganamos». Pero la noche no había terminado. El incendio había activado la alarma silenciosa de las instalaciones. Y a lo lejos, unas sirenas reales se acercaban. El peso de la eternidad. Las luces azules destellantes de las patrullas policiales atravesaban el humo que salía de la puerta abierta de la unidad 404. La lluvia había regresado, lavando el hollín del pavimento, pero nada podía disipar el olor. El brebaje que Lena había preparado, el concentrado de civet y mentol, se cernía sobre el patio de almacenamiento como una cortina pesada e invisible. «Policía, salgan con las manos en alto». Lena salió a la lluvia. Tenía la cara manchada de ceniza y el abrigo desgarrado. Mantenía las manos en alto, vacías. «No disparen», gritó con voz ronca. «Mi hermana está adentro. Está enferma». Los agentes la rodearon, con fuerza pero profesionalidad. La esposaron, sin saber que era la víctima,
solo viendo a una ocupa en un almacén en llamas. «¡Hay un niño!», gritó un oficial, agachándose en la unidad con una linterna y tosiendo violentamente al sentir el hedor químico. Salió momentos después, cargando a Mia. Estaba envuelta en la manta de lana, agarrando la botella de cristal de eternidad tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Los paramédicos se llevaron a Mia de inmediato, llevándola rápidamente al calor de una ambulancia. Lena luchó contra el oficial que la sujetaba. «Esa es mi hermana. Suéltame. Y que no se lleven el frasco. No es perfume». «Tranquila, señorita», dijo el agente, empujándola hacia una patrulla. «Estamos solucionándolo. Está detenida por allanamiento e incendio provocado». «La unidad es mía», gritó Lena. «Revisen el recibo. Revisen el recibo que tengo en el bolsillo». Se necesitaron 2 horas para desenredar el caos. Encontraron a Silas Kincaid a 3 cuadras de distancia, estrellado contra una boca de incendios. Tenía los ojos hinchados y cerrados por el vapor del mentol, y su ropa olía al característico almizcle que Lena había convertido en arma. Gritaba sobre una bruja que lo había dejado ciego. Sus heridas coincidían perfectamente con la historia de Lena. De vuelta en la comisaría, Lena estaba sentada en una sala de interrogatorios, envuelta en una manta, temblando mientras la adrenalina se desplomaba. La puerta se abrió. Entró un detective, seguido de un hombre con traje de tweed y un maletín. «Señor Avance», dijo el detective, con un tono más suave. «Verificamos su compra de la unidad 404. El señor Earl, el subastador, lo confirmó. No tiene problemas por el incendio. Claramente fue en defensa propia». Hizo un gesto hacia el hombre de tweed. «Él es el Dr. Aris. Es curador del Museo de Arte de Seattle. Lo llamamos porque, bueno, por la botella que tu hermana nos soltaba». El Dr. Aris dejó el maletín. Se puso guantes blancos de algodón. Colocó el frasco de cristal de eternidad sobre la mesa de metal. «Señor Avance», dijo el Dr. Aris con la voz temblorosa de emoción. «¿Sabe qué es esto?» «Es un banco», dijo Lena en voz baja. «Son 20 quilates de diamantes blancos Romanov disueltos en ámbar gris». El detective la miró como si estuviera loca. El Dr. Aris no lo hizo. Sacó una pequeña radiografía de su carpeta. La habían pasado por el escáner de la brigada antibombas para asegurarse de que no fuera peligrosa. «Tiene razón», susurró el Dr. Aris. Señaló las fantasmales formas blancas que flotaban en el fluido oscuro de la imagen. Diamantes tallados en bruto. Tallas anteriores a 1917. Y la botella en sí es de cristal Lalique, un molde personalizado. Madame Isolde era una leyenda, pero creíamos que su última obra maestra era un mito. Miró a Lena. Solo el perfume, intacto desde 1948, vale quizás $50,000 para un coleccionista. Pero las piedras que contiene, respiró hondo. Si son las Romanov blancas, como dice el libro de contabilidad, estamos hablando de 5, quizás $6 millones. La habitación quedó en silencio. El zumbido de las luces fluorescentes resonaba como un rugido en los oídos de Lena. $6 millones. Era un número sin sentido. Era demasiado grande. Era la distancia a la luna. ¿Y ahora qué?, preguntó Lena en voz baja. «Se lo lleva el gobierno». «No», dijo el detective, sonriendo por primera vez. «Usted compró la unidad, señor Avance. Compró el contenido tal como está. Esa es la ley de las subastas. Es suya. Sin embargo», añadió el Dr. Aris, «no recomendaría guardarlo en una camioneta». Lena se rió. Un sonido seco y entrecortado que se convirtió en sollozo. «Ya no tenemos furgoneta», gritó, tapándose la cabeza con las manos. «No tenemos nada». «Tienes esto», dijo el Dr. Aris con suavidad, tocando el libro de contabilidad. «Y tienes una historia que lo cambiará todo». La semana siguiente fue un torbellino de abogados, tasadores y gemólogos.
Drenaron cuidadosamente el denso perfume ambarino, filtrándolo con seda para atrapar las piedras. Eran 12. Grandes, dentados y sin brillo en su estado tosco, pero ardían con un fuego que había sobrevivido a guerras, contrabandistas y 70 años en un almacén. Los diamantes se vendieron en una subasta en Nueva York. La fórmula del perfume, la receta química real del libro de contabilidad, se licenció a una importante casa de moda francesa a cambio de regalías que se pagarían anualmente durante el resto de la vida de Lena. Llamaron al olor resiliencia. El aroma del hogar. 2 años después, la casa victoriana se alzaba sobre una colina con vistas al estrecho de Puget. Estaba pintada de un blanco suave y cremoso, con arbustos de lavanda a lo largo del camino. No olía a moho, ni a perro mojado, ni a miedo. Olía a pan fresco y hierba secándose. Lena estaba en el solario, que había convertido en laboratorio. El enorme órgano perfumista de caoba, restaurado a su esplendor original, con la madera pulida hasta brillar, dominaba la pared. Lena medía gotas de bergamota en un vaso de precipitados. Vestía una camisa de lino limpia y llevaba el pelo recogido. Sus manos, antes agrietadas por el frío y cubiertas de grasa de motor, estaban firmes y suaves. Lena, mira. Mia entró corriendo en la habitación. Ya tenía 8 años. Era más alta. Sus mejillas estaban sonrosadas por la salud. La tos era un recuerdo lejano. Sostenía un cuadro. «Es el casillero», dijo Mia con orgullo. Lena se secó las manos y miró. Era una acuarela. Una mezcla de gris y naranja, pero en el centro, una luz amarilla brillante. «Es hermoso, bicho», dijo Lena, besándole la parte superior de la cabeza. «¿Estás haciendo el aroma de la reina?», preguntó Mia, mirando el vaso. «No», sonrió Lena. «Estoy haciendo algo nuevo. Para la tienda». Lena había abierto una perfumería boutique en el centro de Seattle. No vendía sprays de producción masiva. Vendía recuerdos. Utilizaba las técnicas de Madame Isolde para crear aromas personalizados, capturando el aroma de la pipa de un abuelo, el de un ramo de novia o el de un día lluvioso en París. Miró la foto enmarcada en la pared, sobre el escritorio. No era una foto familiar. Era el recibo de la subasta de la unidad 404. $10. Debajo, en una caja de sombra, estaba la botella de cristal vacía de eternidad. Silas Kincaid estaba en prisión por agresión e intento de robo. Había intentado demandar a Lena desde la cárcel, alegando que tenía la propiedad de la unidad. El juez se rió de él y lo echó del tribunal. Lena cogió el frasco que estaba manipulando y lo agitó bajo su nariz. Olía a cedro, a lluvia fría, y un toque de lana cálida. Ella lo llamó el refugio. Fue su bestseller. «Vamos», dijo Lena, desatando su delantal. «Vamos al jardín. Creo que el jazmín está floreciendo». Salieron por la puerta trasera al jardín. Era un derroche de color, rosas, jazmines y plantas de pachulí que crecían en el invernadero. Lena se sentó en el banco, observando a Mia perseguir una mariposa. Respiró hondo el aire fresco del Pacífico. Durante mucho tiempo, había creído que el olfato era el sentido más poderoso porque despertaba recuerdos. Creía que se relacionaba con el pasado. Pero mientras veía a su saludable hermana correr por el césped, en una casa que les pertenecía, pagada con el legado de una mujer que había guardado sus diamantes para un futuro que ella nunca pudo ver, Lena se dio cuenta de que estaba equivocada. El olfato no era solo un recuerdo. Era una cuestión de presencia. Era el olor de la tierra húmeda sobre la que ya no tenía que dormir. Era el olor del océano que podía ver desde una ventana cálida. Era el olor de la seguridad. Y para Lena, ese era el perfume más dulce de todos.